Bueno, hermanos, saludos para todos en el nombre de Jesús. Nos refiere que tú y yo necesitamos entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Él irá a hacer. ¿Cuántos lo han entendido? Oh, alaba, solamente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si está sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
Aleluya. Vamos a leer un texto bíblico, hermanos. Filipenses capítulo 4, verso 6. Reitero el saludo a quienes nos visitan, a los que somos aquí, que jugamos de local, y a los que están allí en el Facebook. Reitero el saludo en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Leámoslo a una voz. 3, 2 y 3. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aleluya. Estén cómodos, por favor. Vamos, hermanos, a seguir con la temática que hemos traído, que es posible que para muchos haya sido de bendición. Y yo de verdad les felicito por estar esta noche aquí, porque hoy fue el día muy caluroso. Y creo que hay los que laboran en el campo exponiendo al sol su espalda y su cabeza. Y también los que están en casa, el sol es inclemente. Pero, hermanos, todavía tiene misericordia. Y bueno, con estas temporadas así calurosas, la tarde entrega a las personas molidas. Pero el que ustedes estén aquí, hermanos, eso habla de consagración, de deseo de buscar a Dios, y les felicito por ello. Vamos a meditar en la palabra del Señor, en una de esos valores que se han perdido en muchos, y es ese sentimiento de gratitud. Vamos a hablar un poco acerca del ser agradecidos. Porque si somos cristianos y decimos y publicamos ser cristianos, pero no somos gratos para con Dios y para con nuestros semejantes, entonces como que estamos incompletos. Entonces la fidelidad o el ser agradecidos es parte de nuestra fidelidad, el ser agradecidos. Porque encontramos personas que todo el tiempo reniegan de todo, ¿cierto? Si tienen, porque tienen, y si no tienen, pues porque no tienen. Nosotros gozamos de verdad de la bendición de Dios. Gozamos todo el tiempo. Esto de ser agradecidos, el deber es algo que nos lo inculcan nuestros padres. El deber de un padre, de una madre, es enseñar a sus hijos a ser agradecidos, porque pudieran enseñarles a ser maldicientes y a renegar por todo. Y aunque haya quien lo haga de esa manera, los cristianos no debemos ser así. Entonces, en todo
lo que podamos recibir, podamos dar, hemos de enseñar a nuestros hijos a dar gracias. Por eso es tan importante dar gracias a Dios por todo. Que no les enseñemos a menospreciar o a tener en poco lo de los demás, o a tener en poco lo que tenemos, sino a dar gracias, sabiendo que el agradecimiento nos abre puertas de bendición en todas las áreas de nuestra vida. Ser agradecidos. No se nos va a mirar como, en nuestro mundo se diría como una persona de malas energías, le dicen hoy a la persona que por todo reniega y que no agradece nada. Y es que nuestros hijos escuchan lo que nosotros, o las herramientas que nosotros le damos para el futuro. Entonces, una pregunta importante sería: ¿escuchan mis hijos o escuchan nuestros hijos de nuestra boca palabras de agradecimiento o palabras de queja y menosprecio? Sería importante pensar en eso, porque en casa se forma a las personas en esos aspectos de la vida. Si no les inculcamos agradecimiento, y si no nos inculcaron agradecimiento, entonces seamos personas falta de contentamiento, personas que todo el tiempo estemos contra Dios. Pero si nos agradecimiento, viviremos y vivirán nuestros hijos con contentamiento. El agradecimiento es la acción de agradecer, es lo que dice el diccionario, pero es un sentimiento de estima y de reconocimiento que una persona hace a quien le ha hecho un favor o le ha prestado un servicio. Entonces el agradecimiento es ese sentimiento que lleva a la persona a corresponder o de alguna manera a ser grato con quien le prestó aquel servicio. Entonces, uno escucha de personas decir: yo vivo muy agradecido con fulano de tal porque en tal momento, cuando le necesité, suplió esa necesidad, me colaboró en XY situación. Entonces, nosotros encontramos, gracias hermano, por ejemplo con la hermana Franceni hay que estar agradecido. Muchas gracias, hermano. Y el hermano David que hizo ahí el puente. La carta a los Filipenses tiene unos textos de verdad bien importantes, porque el apóstol Pablo menciona en esos capítulos el agradecimiento o el ser gratos. El capítulo 1, verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Doy gracias a Dios por vosotros, en otras palabras.
siempre que me acuerdo de vosotros. El capítulo 2 tiene otros textos que nos hablan de ese agradecimiento. Nos habla del ser luminares en el mundo. El capítulo 3 nos tiene otro texto. En cada capítulo tiene un texto que nos habla del agradecer. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta que hay que agradecer a Dios, pero también hay que agradecer a los hombres, porque nosotros nos olvidamos de lo que los seres humanos hacen por nosotros. Y el apóstol, cuando le habla a estos hermanos de Filipos, está agradeciendo la humillación de Cristo, es decir, el sacrificio de Cristo, la forma en la que Cristo obró. Le está agradeciendo por la vida cristiana que él vive en el momento, por ese trasegar en su vida cristiana. Y todo esto lo hace en oración, en oración, en oración, en oración. Y habla de situaciones como de abundancia y como de escasez, como lo es en el capítulo 4. Pero en todas esas ocasiones pone delante su agradecimiento a Dios. Cuando usted tenga el espacio de leerse todo ese capítulo, el libro, son 4 capítulos realmente, hay varios textos que hablan de agradecimiento. Y menciona diferentes situaciones que para uno entender entonces cómo y por qué agradecía, hay que leer bien los capítulos. Pero es un texto donde nos da a entender el apóstol lo grato que él era para con Dios. Bueno, la gratitud, lo que él da a entender, tengo por aquí un resumen del capítulo, lo que él da a entender es que la gratitud contribuye a la paz y a la excelencia. Y la gratitud nos lleva a tener mejores relaciones públicas. Cuando una persona se siente ricamente bendecida y realmente valora los beneficios que ha recibido de Dios o de otra persona, difícilmente envidiará a otros sus riquezas o los talentos que parezcan superiores. De modo que la excelencia del apóstol en estos capítulos encaja de una manera extraordinaria y espléndida para decirnos que la gratitud promueve la paz. Promueve la paz con nuestros semejantes. La exhortación en estos capítulos armoniza con el contexto más amplio, el cual menciona algunas de las bendiciones creyentes que hemos podido recibir. Él está dando gracias a Dios
por todas esas riquezas que están escondidas con Cristo en Dios, con esas riquezas que han recibido, entre ellas, dice él, el perdón de pecados, y diariamente experimentan la renovación espiritual. El apóstol entonces está por mencionar otras bendiciones, como la palabra que dice que mora abundantemente en vuestros corazones. Entonces, uno de esos capítulos menciona alabando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, la cual produce en nosotros acciones de gracia, o que son acciones de gracia apropiadas por todos los favores de Dios. Entonces, aunque todos los hombres deberíamos dar gracias, se espera de los cristianos que de verdad lo hagamos, que seamos personas gratas, agradecidas. Porque si usted mira el texto bíblico, hay unos textos que nos posicionan a nosotros los cristianos, diciéndonos que hay obras que son directamente de impíos, por lo cual, entonces, si se ven en un cristiano, se estarían negando su cristiandad. Hay un texto en Romanos, el capítulo 1, verso 21, si ustedes lo pueden considerar allí. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué dice? Quiero saber si todos estamos allí. Ni le dieron ¿qué? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, cuando el ser humano no obedece, el texto lo que nos dice es que esa es una de las características del hombre que no ha tenido en cuenta a Dios. Entonces, no es agradecido, es lo primero que aparece. No es agradecido con Dios. Entonces uno debe prestarle una alta atención a ello. Antes el Salmo capítulo 100, ¿cuánto se sabe en el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, y oiga este texto. Reconoced que Jehová es Dios, ¿y qué? Él nos hizo. Y ahí suena como trabalengua en algunos. Y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y ovejas de su prado, ovejas de su mano. Por lo tanto dice: servid, entrad por sus puertas. ¿Por qué hay que entrar por sus puertas con acción de gracia? Porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Él es bueno, y para siempre su misericordia, y su verdad es por todas
las generaciones. Entonces hay que reconocer las dádivas de Dios, hay que dar gracias a Dios por lo que nos ha dado, hay que llevar entonces un diario de oración agradeciendo a Dios cada oración contestada. Hay que siempre expresar gratitud a quienes nos ayudan. Hay que dar gracias a Dios por lo que nos enseña a través de cada prueba. A través de cada prueba. Y uno a veces está siendo probado con alguna situación y cuando sale de allí, uno dice, y yo estaba estancado en algo tan pequeño. Es porque era una prueba. Pero hay que dar gracias a Dios quien nos ayuda en la hora de la prueba. Entonces el apóstol Pablo nos recuerda, estad siempre gozosos. Primero de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, hoy lo que reina en el ser humano es la ingratitud. Razón, porque el ser humano no quiere tener en cuenta a Dios. ¿Cómo hace un cristiano para no tener en cuenta a Dios y agradecerle por sus beneficios? Y traigámoslo al plano de la familia. ¿Cómo hace un cristiano para no ser grato con sus padres? Para no ser grato. Llevándolo al extremo de que somos los más próximos. Entonces la Biblia nos diría que cómo hago yo para decir que amo a Dios a quien no he visto, estando en contrapunteo con mi hermano, o esposa, o esposo, o hijos, o papás, a quien veo todo el tiempo. Eso es lo que se vive hoy en el mundo. La ingratitud. Lo opuesto a la gratitud. El desagradecido o el ingrato es el que olvida o desconoce los beneficios recibidos. Entonces, muestra de la ingratitud es una característica del hombre impío, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y hay un texto que con él voy dándole un poco como declinando en esta meditación. Segundo de Timoteo capítulo 3, verso 2. ¿Nos habla de qué? De la actitud
o del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Pero ¿qué me dice usted de estas tres que están allí junticas? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces las personas serán desobedientes a sus padres. Es lo que dice el apóstol, es una característica de los hombres de los últimos tiempos. El mundo antiguo colocaba muy alto el deber a los padres. Las leyes de los griegos, las leyes antiguas, condenaban de una manera irremisible o irrecuperable a la persona que golpeara a sus padres. El golpear a un padre era para la ley romana tan malo como el asesinato. De la ley judía, el honrar a padre y madre figura bien arriba entre los 10 mandamientos. Entonces, surge allí hacer este comentario. Es la señal de una civilización supremamente decadente el que los jóvenes pierdan todo respeto a la edad y dejen de reconocer su deuda impagable y su deber básico para con los que le han dado la vida. Si hay algo que debemos nosotros, es que nos dieron la vida. Bueno, algunos se portaron mal aunque dieron la vida, se portaron mal en el desarrollo, en la formación. Pero por el solo hecho de haber dado la vida, ya hay un debido respeto. Hay una deuda que le tengo a papá, que le tengo a mamá. ¿Cuándo se la pagaré? Esa no se paga nunca. No hay dinero con que pagarla. Por eso ninguna situación es razón para odiar a uno de nuestros semejantes. Nuestro tiempo es un tiempo donde muy pocas personas son gratas con sus padres. Donde, hermano, uno ha visto el maltrato. Uno ha visto el maltrato. Yo una vez atendí a una anciana que el hijo le pegaba. Pero uno, como tiene que manejar algunos protocolos, pero ella me decía, hermano, él me ha pegado. ¿O qué me dice usted cuando un padre
está en la peor de las necesidades y los hijos ni cuenta, aunque tengan y aunque vivan cerca. Eso es ser ingratos. Cuando otros tienen que auxiliar a la persona y los familiares están allí, eso es difícil. Esa ingratitud es la obra normal de un impío y es la actitud normal de los hombres de los últimos tiempos, de esos hombres que no conocen a Dios. Entonces, las personas desagradecidas se negarán a reconocer la deuda que tienen con Dios y con los hombres. La extraña característica de la ingratitud es la que se pudiera notar como la más hiriente de todos los pecados que aparecen allí, porque es el más ciego. Las palabras de algún rey antiguo fueron más agudos que el diente de la serpiente. Es el tener un hijo desagradecido. Como ha llorado uno escuchando a una persona adulta mayor en una situación crítica y decir: mis hijos no me responden, me dejaron botado, hace tiempo no me doy cuenta de ellos. O el esposo que no agradece los servicios de su esposa. O la esposa que no agradece los servicios de su esposo. O los hijos que no agradecen cuánto han hecho los papás. Y si uno empieza, uno a veces habla con los muchachos y empieza a decir: tu mamá te tuvo tantos meses en el vientre y se levantaba a tal hora y a tal hora te hacía el tetero y a tal hora. Y los muchachos dicen: ah, ya viene con eso. Pero es que si no lo hacen, te mueres. Entonces hay que ser grato. Hay que ser agradecido. Dios nos enseña eso. Bendito el nombre del Señor. Entonces las personas estarán privadas de todo afecto humano, es lo que está diciendo el texto. De ese amor estorge o de ese amor estorgos o astorgos. Palabra que se usa especialmente para hablar del amor familiar. El amor de hijos para sus padres y de los padres para sus hijos. Si no existen los afectos humanos, la familia no puede existir. Es decir, si no hay corazones gratos, por eso hay familias que se desintegran tan rápidamente. Rápidamente se extinguen. En los últimos tiempos, tiempos terribles, las personas estarán tan centradas en sí mismas
que hasta se olvidan de los lazos más estrechos que se deben tener, que son los lazos familiares. Yo le dejo esa meditación, ese pensamiento en su corazón. Seamos gratos para con Dios, pero seamos gratos para con nuestra familia. No puede haber un cristiano que tenga como actitud la ingratitud. No reniegue de lo que le dieron. Siempre esto. Eso es ingratitud. Siempre lo mismo, es ingratitud. Porque todo aquel que se despoja de algo para darte, lo hace con un esfuerzo. Así que no podemos ser ingratos. Lo que lucha un padre para darle una carrera técnica, porque es posible que no tenga para darte una licenciatura o para darte un doctorado, pero te da su capacidad y cuesta sacar un hijo de bachillerato, sacarlo como bachiller, cuesta dinero, tiempo, trasnocha, vida invertida. Entonces hay que ser gratos. Hay que ser gratos. Y en los momentos buenos, acordarnos que hubo unos que sus momentos buenos se invirtieron en nosotros. En nosotros. Hay que ser gratos. Eso es ser gratos con Dios y gratos con nuestro semejante. Vamos a dar gracias a Dios. Yo le quiero pedir en el nombre del Señor Jesús que le pidamos que Él nos dé un corazón agradecido. Seguramente usted ha sido muy agradecido con sus padres, con Dios, con sus amigos, que hay amigos a los que tenemos mucho que agradecerles, con sus vecinos, con nuestros familiares. Pero usted puede decirle: Señor, ayúdame a ser grato, agradecido. Dios le va a ayudar. Oremos al Señor. Amado Cristo, gracias por tu misericordia. Ayúdanos a vivir en el amparo de tu mano. A vivir en el conocimiento tuyo, que al fin y al cabo es el que nos lleva a la vida eterna. Por favor, a ser gratos, ser agradecidos, Señor, con aquel que nos ha facilitado el empleo, con quien nos ha facilitado la casa para vivir, nos ha facilitado el poder estudiar, con quien nos ha facilitado el obtener alimentos. Señor, a ser gratos con nuestros padres, a ser agradecidos, Señor Jesús, con todas esas personas que han estado prontas para hacer el bien. Señor, ayúdanos, oh Dios, permítenos tener un corazón agradecido según tu voluntad. Aleluya, estamos bajo la cobertura de tu mano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.